Mientras Liu Chigang abandona la escena sin mirar atrás, la historia no se detiene. Continuamos con los eventos de los capítulos 149 al 151. Adam White y Sung Jin-woo voltean a ver a Liu Chigang mientras se aleja. Adam rompe el silencio y le comenta que Liu dijo que nunca quisiera pelear contra él, así que no cree que lo haya dicho con mala intención. Jin-woo, sin cambiar la expresión, solo responde que está bien. En ese momento aparece David y le pide a Papito Jin-woo un poco de su tiempo. Sin darle mucha vuelta, se lo lleva a un hotel donde lo espera una vieja conocida. Ahí está la Chocorrol Sellner, que al verlo le dice que ha pasado bastante tiempo. Papito Jin-woo la reconoce al instante. En su cabeza piensa que es Norma Sellner, la mejoradora, y se pregunta qué es lo que quiere ahora, pero no se queda callado y le dice que no esperaba volver a verla. Sellner le cuenta que últimamente ha tenido el mismo sueño cada noche. Ve a cazadores de alto rango ser cazados por alguien. Y lo peor no es el sueño, es que días después se vuelve realidad. Como si fuera spoiler del futuro, pero sin opción de saltarlo. Papito Jin-woo escucha con calma y le pregunta que si también vio a Christopher Reed. David le dice a Jin-woo que ya le habían advertido a Christopher Reed, pero no hizo caso, y ya vio cómo terminó eso. Aplicó la clásica de "yo puedo solo" y fue el primero en irse con mi abuelita Mamá Coco. La Chocorrol Sellner interviene y explica que los cazadores poderosos que han estado protegiendo al mundo están cayendo uno tras otro, y que los están cazando no se van a detener. Esto apenas va empezando. Papito Jin-woo la escucha y le pregunta si está ahí para advertirle. Sellner responde que no, que está ahí para pedirle que proteja a los cazadores. Y ahí es donde el monarca del Mewing se queda con cara de verbo to be, escuchamos y no juzgamos. La Chocorrol Sellner continúa explicando que ha estado intentando recordar las caras de los cazadores que vio siendo cazados en sus sueños, pero no ha podido. Como que su mente le dice, ni lo intentes, jefa. Así que decidió usar otro método y tratar de confirmar sus identidades directamente dentro de los sueños con su habilidad. Jin-woo le pregunta si fue por esa vez que lo vio a los ojos, pero Sellner ni lo deja terminar. Le dice que sí, que ese poder infinito que vio en sus ojos, en cuanto hizo contacto con eso, fue forzada a despertar de inmediato, sin aviso, sin explicación, y ahí queda claro algo bien incómodo. Ni en los sueños pueden soportar mirar a Papito Jin-woo demasiado tiempo. La Chocorrol Sellner continúa diciendo que aún recuerda perfectamente la voz que escuchó en ese momento. Ella misma lo llama eso. Jin-woo le pregunta qué fue lo que le dijo esa voz. Sellner responde que solo escuchó una frase clara: que regresaran y se prepararan para la guerra. En ese instante, a Jin-woo se le vienen a la mente las imágenes de los monarcas y los gobernantes, lo que aquel gigante le había contado, y entonces empieza a armar el rompecabezas. Si eso es cierto, entonces la verdadera pregunta es ¿de qué lado están los que están cazando a los cazadores? Jin-woo le pregunta qué tiene que ver todo eso con pedirle que proteja a los cazadores. Sellner le responde que es porque detectó en él un poder muy similar. Sung se queda pensativo y llega a una conclusión de que la señora Sellner vio el poder del Mewing ese día, y entonces todo encaja. Si ella vio ese mismo tipo de poder en los cazadores que aparecen en sus sueños, entonces no hay duda, deben ser los monarcas. David continúa explicando que esos seres son una existencia más allá de los cazadores, algo que ya no entra en la misma liga, y que para detenerlos, necesitan el inmenso poder de Papito Jin-woo. Admite que, siendo honestos al inicio, no estaban completamente convencidos cuando les dijeron que Sung era el único capaz de protegerlos. Pero eso cambió el día que lo vieron pelear contra Thomas Andre. David agrega que por supuesto no espera que los ayude gratis. Incluso puede pedirle su tesorito, la piedra rúnica que dejó el cadáver de Kamish. Luego continúa diciendo que hay cazadores en el mundo que han recibido bendiciones enormes, poderes que han mantenido el equilibrio hasta ahora. Pero si ellos desaparecen, ese mundo no va a durar mucho. Mientras tanto, Jin-woo no responde de inmediato, se queda pensativo. Solo dice que lo siente. David, sorprendido, le pregunta que si anda de rencoroso con Thomas Andre. Sung responde que no es eso, que simplemente no sabe contra quién debe luchar, y sin más, se levanta y se va. En ese momento, Adam recuerda lo que dijo en la conferencia, que protegerá a su familia, incluso si eso significa volverse enemigo de todos los cazadores del mundo. Y justo cuando todo parece quedar así, vemos a Papito Jin-woo de espaldas, caminando tranquilo, y de repente lo llama. Le pide a Adam que le dé una lista de los cazadores que necesitan protección, y que también le gustaría tener la oportunidad de reunirse con ellos. Todo esto con una ligera sonrisa. Adam se queda viendo como si acabara de desbloquear misión legendaria, y le dice que claro, que por supuesto. En el último día de la conferencia internacional de gremios organizada por la Asociación de Cazadores, todo mundo está presente. Papito Jin-woo se acerca a Jin-ho y le pregunta cómo se siente, y Jin-ho responde que como nuevo jefazo. Luego, casi llorando, le dice que cuando escuchó que peleó contra Thomas Andre, el Goliat, y ya pensaba que no la contaba. Mientras tanto, otros cazadores empiezan a murmurar. Dicen que ahí está, justo frente a ellos, y que ni siquiera pueden sentir su presencia, que está en un nivel completamente distinto. Luego miran a Jin-ho
y dicen que entonces ese debe ser el tipo por el que se armó todo el desmadre con Thomas. Unos cazadores se acercan con una sonrisa bien interesada y dicen que es un honor conocerlo. Señor monarca del Mewing, se presentan como ejecutivos de una corporación global dedicada a procesar restos de monstruos. Y sin perder tiempo, le sueltan la oferta de que quieren comprar todos los monstruos gigantes que ha cazado y que si tiene un momento para hablar. Papito Jin-Woo les responde que él está a cargo de las incursiones, pero que su vicedirector se encarga de todo lo relacionado con la empresa. Y ahí mismo, Jin-Ho entra en modo ejecutivo y se presenta como el vicedirector del gremio Ajin. Sin perder tiempo, Jin-Ho se los lleva a otro lado y les dice que normalmente no habla de negocios en ese tipo de eventos, pero que hará una excepción. Papito Jin-Woo lo observa con orgullo y piensa que ahora sí se convirtió en un vicedirector de verdad y que ya no es el mismo de antes. En ese momento llega Adam con una tableta y le muestra la lista. Le explica que han clasificado a los cazadores por puntos. Basados en sus contribuciones y actividades. Los 10 que aparecen ahí son los mejor posicionados. Y si acepta la propuesta, ellos serían los objetivos que tendría que proteger. Jin-Woo revisa la lista y pregunta si entonces son de alta prioridad. Luego pregunta en qué lugar estaría él. Adam le responde que tomando en cuenta los monstruos gigantes que ha derrotado, probablemente estaría en tercer o cuarto lugar. En la lista aparece primero Thomas Andre, seguido por Liu Shigang en segundo lugar, luego Christopher Reed en tercero y Siddharth Bakchan en cuarto. Jin-Woo ni siquiera le presta atención al quinto, porque se queda pensativo. Llega a su propia conclusión y decide que memorizar nombres es un fastidio, así que hace lo que mejor sabe hacer: colocar un soldado sombra en cada uno de ellos. Con eso podrá observarlos y, de paso, usar ese vínculo para conectar con los gobernantes. De esa forma sabrá quién está de su lado y quién no, y contra quién le toca pelear. Luego vemos que un cazador se acerca a Jin-Woo. Jin-Chul se pone alerta de inmediato, pero Sung le dice que no se preocupe, y ahí aparece Thomas Andre, con el brazo enyesado, bien humilde por primera vez en su vida. Thomas explica que ese brazo quedó así porque el daño del poder mágico fue demasiado pesado. Ni los sanadores pudieron arreglarlo. El doctor le dijo lo mismo, que sí se va a recuperar, pero que todavía le falta bastante. Luego reconoce algo que nadie esperaba escuchar de él, que si hubiera sido al revés, él habría acabado con todo el gremio sin pensarlo. Pero incluso en medio de todo el caos, ninguno de sus miembros murió, excepto Hwang Dong-Su, que fue el que provocó todo. Entonces le pregunta directo a Sung por qué los dejó vivir. Jin-Woo, frío como siempre, responde que no cometieron un pecado que mereciera la muerte. Thomas se queda en silencio un momento, asiente y dice que lo entiende. Luego comenta que planea darle un funeral a Dong-Su porque él sí cometió un pecado que merece la muerte y le pide permiso para hacerlo. También le dice que cuando su brazo sane, le gustaría invitarlo a cenar, que deje sus datos con su asistente para contactarlo después. Básicamente lo invitó a cenar después de que casi lo manda al otro barrio. Cosas de hombres poderosos. La asistente de Thomas interviene y dice que su maestro le agradece no haber dañado a su gremio, que aunque no lo parezca es una persona tímida. Sí, tímido el Hulk norteamericano. Claro que sí. Le pide su contacto y le dice que su maestro quiere darle un regalo de gratitud, que pida lo que sea. Jin-Woo no quiere nada, pero la asistente insiste que su maestro es competitivo y no le gusta deber favores, que cualquier cosa está bien. Sung lo piensa un momento y dice que tal vez una daga útil. La asistente asiente de inmediato como si le hubieran pedido algo facilito y dice que lo entiende perfectamente. En ese momento, Adam pregunta si deberían reunirse con los cazadores de la lista para saludarlos. Sung le dice que no es necesario. Luego nota que falta alguien y pregunta por el cazador clasificado en el número 6. Adam se sorprende y se queda pensando cómo se dio cuenta tan rápido, pero justo en ese momento se escuchan murmullos. Otros cazadores comentan que perdieron contacto con él días antes de la conferencia y que el gobierno de Brasil lo sigue buscando. Papito Jin-Woo piensa que probablemente ya está con San Pedro y entonces reduce la lista en su cabeza. En Corea, mi abuelito Gung-hee empieza a sentirse mal. Piensa que es extraño, que su corazón no deja de temblar desde hace días y que últimamente se ha vuelto peor. Piensa que tal vez ya llegó a su límite. Recuerda que el doctor le dijo que podría morir en medio año si seguía trabajando. Ya pasaron 1 o 2 años desde entonces. Sabe que ha resistido más de lo que debía y que tal vez hasta aquí llegó, pero en ese momento suena el teléfono y una voz le pregunta si se encuentra bien. Gung-hee responde tranquilo diciendo que todo está bien y que pronto regresará, como buen viejito que nunca quiere preocupar a nadie. Pero justo cuando se recuesta siente algo y se pregunta qué es eso y cómo pudo aparecer ahí. Y al fondo de la sala está alguien sentado muy tranquilo, esperando que terminara de hablar con su amorcito. Mi abuelito lo voltea a ver y Elsa solo sonríe. Mi abuelito Gung-hee lo observa con calma, pero por dentro ya está evaluando la situación. Piensa si será capaz de tener una conversación adecuada con él.
Lo que más le inquieta es que no puede sentir su poder mágico, y llega a una conclusión incómoda que no es alguien a quien pueda enfrentar por su cuenta. Entonces Elsa habla y suelta que ese lugar ya ha sido aislado del mundo exterior. Mi abuelito duda un segundo y piensa que tal vez está soñando, pero justo en ese momento aparece una herida en su hombro y empieza a congelarse poco a poco, y Elsa bien tranquilo remata diciendo que si fuera un sueño no sentiría algo como eso. Mi abuelito Gon-hee entiende de inmediato que no es un sueño. Ese dolor no miente. Aún así, mantiene la calma y le pregunta una vez más quién es él. Elsa responde que esperaba que lo reconociera sin necesidad de decirlo, pero que al parecer solo es un simple humano después de todo. Mi abuelito se queda pensando si en verdad es solo un mero humano. Elsa continúa diciendo que no tiene ningún interés en jugar con débiles y lo llama fragmento de la luz brillante, mientras menciona que tal vez está preocupado de que su contenedor se rompa si pelea, pero que eso pasará tarde o temprano sin importar lo que haga, y que si realmente le preocupa algo así, entonces esa conversación no tiene sentido. Mientras habla empieza a formar una bola de hielo en su mano y sin pensarlo se la lanza directo, diciendo que por fin se encuentran. El impacto levanta una nube de hielo y polvo donde se alcanzan a ver unos ojos brillantes y sin dudarlo lanza otro ataque. Pero esta vez mi abuelito levanta la mano y lo desvía como si nada, mandándolo a un lado y abriendo un hueco en la pared. Elsa lo vuelve a llamar fragmento de la luz más brillante, y mi abuelito analiza la situación diciendo que separó su oficina del mundo exterior y lo atrapó en una grieta dimensional, reconociendo que no está nada mal como técnica, mientras el monarca del hielo le responde que lo ha estado buscando durante mucho tiempo y que le parece increíble verlo resistiéndose a usar su verdadero poder mientras está atrapado en un contenedor medio roto. Luego suelta que ya encontraron las ubicaciones de los 7 fragmentos y que ya destruyeron 2 de ellos, diciendo que lo único que quería era ver la vergüenza en su rostro antes de quitarle la vida, y que ahora que ya lo vio puede destruirlo sin ningún arrepentimiento. Mi abuelito no se queda callado y le grita que lo intente si puede, llamándolo directamente monarca del hielo, a lo que Elsa responde que entonces eligió pelear y que es un tonto por usar el cuerpo de un humano frente a él, alguien que ya fue superado, preguntándole si de verdad cree que puede siquiera tocarlo una vez. En ese momento ambos se quedan frente a frente midiéndose, y el monarca del hielo se mueve primero lanzando un ataque directo, pero mi abuelito lo rompe con un cabezazo como si el hielo fuera de vidrio barato, y sin perder tiempo se lanza al frente y suelta un puñetazo que Elsa esquiva con calma, como si ya supiera por dónde venía. De inmediato aparece un pico de hielo que logra rozar la cara de mi abuelito, dejando claro que cualquier error se paga caro, pero él no se detiene y vuelve a atacar. Elsa intenta bloquear cubriéndose con hielo, pero el golpe sigue avanzando y no le queda otra que esquivarlo. Mi abuelito se dice que necesita terminar esto mientras aún puede moverse y lanza otro golpe que esta vez Elsa bloquea con un escudo de hielo, y en ese momento mi abuelito cae de rodillas preguntándose si ese es su límite, a lo que Elsa responde que sí y que es lamentable y lo llama fragmento de la luz más brillante, y en menos de un segundo aparece frente a él y le atraviesa el pecho con un trozo de hielo. El monarca del hielo se burla preguntando cuánto tiempo le tomaría encontrar un nuevo contenedor, diciendo que da igual porque sus fuerzas ya se han reunido y ese mundo será destruido antes de que eso pase, y le dice que su error fue tratar de proteger ese mundo creyendo que podía vencerlos sin sus guardias. Mi abuelito aprieta el hielo con fuerza y le dice que si de verdad cree que luchó sin razón y que así como ellos no pudieron prever que seguiría sus pasos, él también pasó por alto algo importante. Elsa pregunta qué fue y mi abuelito lanza lo último de su energía que Elsa esquiva, haciendo que el ataque golpee la pared. Elsa se burla diciendo que casi lo tenía y que no le diga que eso era lo importante, pero mi abuelito responde que sí, y en ese momento el dominio empieza a agrietarse y se abre un agujero. Elsa duda que eso cambie algo, pero mi abuelito dice que es el momento. De la sombra de mi abuelito sale una hormiga a toda velocidad de Papito Jinwoo, y Elsa la observa preguntándose si es un residente del abismo o solo un soldado, pero algo no le cuadra y empieza a ponerse nervioso. Se lanza para atraparla y la hormiga cae sobre un auto, mientras Elsa aparece detrás, listo para atacar. Pero justo cuando la va a golpear, algo lo detiene y una mano agarra su espada en seco. Es la mano del monarca del Mewing, Papito Jinwoo, que lo sujeta con fuerza y le pregunta si sabe qué día es hoy porque es viernes de ahorcar elfos, y lo toma del cuello preguntándole quién demonios es y si es un elfo de hielo. Elsa entiende al instante reconociendo a los soldados de sombra que percibe justo frente a él, y ahí se da cuenta que es el monarca del Mewing, mirándolo fijamente y preguntando por qué se negó a unirse a ellos teniendo un ejército tan grande de su lado. Papito Jinwoo recuerda que falló la extracción de un elfo de hielo y Elsa entiende que esa es la variable de la que hablaban. Entonces lanza su aliento helado y congela su brazo elevándolo en una muralla de hielo.
pero Jing-Woo analiza la técnica y manifiesta una daga rompiendo el hielo sin esfuerzo. Elsa cambia el tono diciendo que mejor lo dejen ahí por hoy porque no vino a arriesgar su vida. Jing-Woo le pregunta a qué se refiere y Elsa responde si no vino a salvar al humano. Y entonces Jing-Woo lo conecta todo recordando que la hormiga lo llevó hasta ahí. Elsa apunta su espada al edificio donde está mi abuelito y le dice que elija entre pelear o salvarlo. Lanzando la espada sin esperar respuesta, Jing-Woo intenta detenerla con la autoridad del gobernante, pero la magia se resiste y se lanza para interceptarla. La espada esquiva su daga y sigue su camino como si tuviera un objetivo fijo. Pero justo antes de impactar, Jing-Woo aparece y la detiene en seco desviándola. Luego ve a Elsa abriendo un portal para irse y sin pensarlo invoca todas sus dagas y se lanza con aumento de dagas logrando herirlo. Elsa responde molesto preguntando cómo un humano se atreve a dejarle una cicatriz, pero aún así entra al portal diciendo que es magnífico y que se retirará por ahora esperando la próxima vez que sus sombras aparezcan, dejando como mensaje que piense en ese humano casi desvivido como un regalo para su ejército. Se va con una daga en la espalda y Jing-Woo lo maldice antes de voltear de inmediato a ver a mi abuelito, diciendo que no pudo sentir nada antes por la barrera. Llama a la niñera Beru, que aparece de inmediato y se lanza al edificio. Jing-Woo le ordena salvarlo a toda costa y Beru intenta curarlo pero no funciona, por lo que intenta usar el elixir de la vida, pero mi abuelito lo detiene y le agradece. Jing-Woo le dice que aguante, que lo llevará a un hospital, pero mi abuelito responde que no servirá de nada y que ya no hay nada que hacer, aunque al menos pudo conocer la verdad sobre el plan y la guerra que viene. Aún tosiendo, dice que está aliviado de verlo y agradecido por su poder, explicando que los portales y las mazmorras eran un medio para protegerlos y que llegará el día en que tendrá que elegir de qué lado va a estar. Le pide que permanezca del lado de los humanos y admite que siempre quiso luchar junto a jóvenes como él, aunque su cuerpo ya no se lo permitía, pero no se arrepiente porque puede dejar todo en sus manos. Mi abuelito dice que todo fue para conocerlo y que se siente aliviado, mientras sus ojos se cierran poco a poco. Le agradece una vez más mientras una lágrima se desliza lentamente sobre su mejilla. Su mano se desliza hasta caer, la barrera desaparece y en ese instante empieza a llover en toda la ciudad. Al día siguiente, los titulares explotaron en todo el mundo. Se reporta que un gran cazador brasileño, Jonas, fue encontrado desvivido en un río cercano, que el presidente de la Asociación de Cazadores de Corea, mi abuelito Go Gon-hee, fue brutalmente desvivido tras ser atravesado en el corazón, y que el cazador Papito Jing-Woo ha regresado a Corea. Christopher Reed, Jonas y ahora Go Gon-hee, los mejores cazadores del mundo, cayendo uno tras otro, lo que provoca que el mundo entero entre en pánico. Mientras los principales medios de comunicación se enfocan completamente en estas muertes y la incertidumbre crece en todos lados, al punto de que incluso la Asociación de Cazadores de Estados Unidos emite una declaración conjunta sobre lo ocurrido. La escena cambia al funeral de mi abuelito Go Gon-hee y mientras vemos el ataúd bajo la lluvia, el narrador dice que los humanos están protegidos por los cazadores. Pero ¿quién protege a los cazadores? Porque la muerte de cazadores de clase mundial alrededor del mundo ya no es un caso aislado, es una señal clara de que la amenaza ahora está en un nivel completamente diferente. Entre la lluvia aparece Papito Jing-Woo y alguien le pregunta si se encuentra bien, mientras a su lado Jin-Chul luce completamente afectado. Se disculpa y admite que no ha estado bien últimamente, diciendo que ese monstruo que desvivió al presidente era algo que ni siquiera él podía enfrentar, y le pregunta directamente a Jing-Woo. Papito Jing-Woo responde que cuando él llegó ya era tarde, pero Jin-Chul lo interrumpe diciendo que aún no parece real, que apenas el día anterior el presidente hablaba con él, que le pedía que regresara pronto, y mientras las lágrimas corren por su rostro, no logra terminar la frase. Solo alcanza a agradecerle a Jing-Woo por haber estado ahí en sus últimos momentos. Pero Papito Jing-Woo responde con un rotundo no, diciendo que no merece ese agradecimiento, que lo único que hará será desvivir al culpable. Lo jura por Dieguito Maradona, y que solo entonces podrá aceptar esas palabras. En sus ojos ya no hay tristeza, ahora solo hay determinación pura, y entonces agrega que llamen a los reporteros, porque lo que viene ya no se va a quedar en silencio. Mientras tanto, Papito Jing-Woo habla frente a los reporteros y les explica que existe una colonia de monstruos con una inteligencia muy elevada, que está apuntando directamente a cazadores de clase mundial, y que son mucho más fuertes que la mayoría de los cazadores, además de que no les importan las armas ni las formas de vida humanas. Un reportero pregunta si con colonia de monstruos se refiere a que el monstruo que desvivió al presidente Go Gon-hee podría ser uno de ellos, y Jing-Woo responde que esos monstruos se especializan en bloquear espacios abiertos utilizando magia, para luego aislar completamente a sus presas y eliminarlas sin interferencias. Por eso, recomienda que aquellos que crean estar en peligro permanezcan cerca de compañeros que estén dispuestos a protegerlos, porque enfrentarlos en solitario no es una opción real. Mientras habla, recuerda las palabras de Elsa,
vergüenza, que dijo que se retiraría por ahora y que esperaría hasta la próxima vez que sus sombras aparecieran. Jingwu analiza eso y entiende que ese bastardo se hacía llamar Monarca del Hielo, igual que otros como el monarca que conoció antes, y que esos seres que se llaman a sí mismos monarcas son prácticamente imposibles de vencer incluso para los cazadores más fuertes. Aún así, continúa con su mensaje y dice que aquellos que no tengan aliados capaces de protegerlos, que se pongan en contacto con él a través de la Asociación de Cazadores de Corea. Si les gusta este contenido, háganmelo saber dejando su pulgar arriba y su comentario para seguir narrándoles la historia de Papi Jingwu. Nos vemos en el siguiente video, papitos.